Cordiales saludos a todos ustedes, a los telespectadores, especialmente a los de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra bienvenida al profesor Antonio Alarcón Hernández. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado, muchísimas gracias y muy encantado de estar en este canal y con usted. Muy bien, pues igualmente. Tenemos que recordarles a todos ustedes que Canal 8 es el segundo canal de los locales más visto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el tercero del archipiélago, que es un canal 100% de capital canario, tinerfeño, y que es un canal cuya línea editorial es el pluralismo, la pluralidad en los contenidos de todos y cada uno de sus programas, porque plural es nuestra sociedad. Bien, yo creo que a don Antonio Alarcón no hay mucho que presentarlo porque es suficientemente conocido. Es bidoctor, ¿no? Doctor por la Universidad de La Laguna, en Medicina y Cirugía y en Ciencias de la Información, rama Periodismo, después de haber cursado ambas licenciaturas. Es decir, no es que accedió a los doctorados por otras vías más o menos de atajo. Bien, nació en Santa Cruz de Tenerife y ya digo que no precisa de presentaciones. Eso sí, su muy intensa actividad, yo creo que la ha desplegado y la despliega en tres campos fundamentalmente, ¿no? El sanitario, también el de la comunicación y el político. No sé si me olvidaré alguno. El político recientemente. Bien, bueno, yo creo que política es todo. Primero me ha encantado, enhorabuena por los datos que cuenta de la emisora, yo creo que de esta cadena de televisión. Yo creo que refleja mucho lo que uno vive como político y también lo que le cuentan. En segundo lugar, bueno, yo me considero apasionado por todo y por cierto yo creo que tiene todo mucha relación. Yo me considero un cirujano docente, con lo cual me apasiona la cirugía, me apasiona la cirugía docente, la docencia, como tal llevo en la universidad 31 años, y me apasiona también el periodismo, pero es que me apasiona casi todo. Lo único que no me apasiona es la mediocridad, y más bien me molesta, y como tal me dedico principalmente, lo que he sido siempre, un profesor docente cirujano. Y ahí estoy. Y después lo demás, pues yo lo sumo a lo que soy y también me dedico y en estos momentos pues tengo una actividad política pues importante, por lo menos en el tiempo, y espero que en las urnas se refleje con la libre disposición de los ciudadanos colocándolo dentro de ella. Muy bien, pues para eso vamos a ir analizando muchas cuestiones que va a ser de interés el examinarlas, ¿eh? Si empezamos por los datos relacionados con la comunicación, tendríamos que decir que el profesor Alarcón pues, es autor de más de 500 artículos en la prensa diaria. En la prensa diaria lleva pues más de 10 años publicando artículos. Sí. También, bueno, es colaborador habitual de radio, es colaborador habitual de televisión y ha obtenido, entre otros galardones, el Rumeu de Armas, de investigación histórica, periodística, convocado por la editorial Lorenzo Rodríguez. También ha obtenido, fue en el 2005 me parece, el Rumeu. Es ganador del primer certamen bueno, pues relacionado con un premio nacional también de periodismo, Mare Nostrum, en 2002, ¿no? Yo, en relación con esto, le preguntaría al profesor Alarcón cómo ve él el panorama mediático nuestro en las islas. Yo lo veo muy intenso, lo veo muy variopinto en el sentido de que hay una gran preocupación en este momento en la sociedad tinerfeña por la comunicación. Lo veo que hay muchos empresarios preocupados por este tema y están dispuestos a invertir dinero y eso es muy bueno. Creo que la clave de los medios de comunicación es que haya empresarios independientes que tengan la posibilidad de pensar que comunicar es algo muy importante e invertir dinero como empresario en este tema, y lo veo con un proyecto futuro en el tema de las televisiones digitales preocupante en el sentido de que se ha sacado un concurso muy fuerte en un periodo electoral que creo que no es el mejor momento. Creo que quieren resolverlo este gobierno antes de mayo. Yo creo que no es bueno porque por mucho que quiera que sea independiente, hay unas presiones de la propia campaña electoral que no se puede quedar nadie fuera del tema y menos un gobierno, pero yo creo que es muy positivo y esperanzador. Yo espero que eso siga así. Los que necesitamos ganas de comunicar siempre, aparte que no hay forma de hacer una buena sanidad, por ejemplo, sin los medios de comunicación, no hay forma, pues creo que es un momento muy dulce
para los medios de comunicación en Tenerife concretamente. Oiga, ¿y usted el concurso de la televisión digital terrestre entiende que tendría que haberse o habría que posponerlo a después de las elecciones? Yo lo digo convencido. Yo creo que un concurso tan importante como este, que va a marcar la pauta informativa, por lo menos en televisión, en nueva tecnología en televisión, para los próximos 5 años, debería estar desprovisto de todo tipo de presiones externas a lo que es el mundo empresarial puro y al concurso puro y duro que se le entregará a quien mejor lo tenga estructurado, quien mejor lo pueda hacer. Y creo que eso es malo. Es malo, lo digo muy relajado, creo que no debe someterse a eso. No sé si el gobierno actual lo ha hecho con alguna intención distinta a la que está motivado el concurso, pero si lo hizo se confunde. Y yo intentaría haber sacado un acuerdo, de hecho en el Parlamento Canario ya algunas fuerzas lo han expresado, sacarlo después del 28 de mayo. O lo hubiera sacado antes, o lo sacaría fuera, como otras muchísimas cosas. Creo que la comunicación no debe estar sometida a ningún punto distinto que la pura y dura comunicación independiente. Oiga, y usted en el campo de la comunicación, vamos a ir por partes, estamos en el campo de la comunicación para empezar. En el campo de la comunicación, ¿qué cree usted que le ha aportado a la comunicación social y usted se ha sentido compensado satisfactoriamente de las aportaciones que usted ha realizado? Yo, voy a empezar por el principio, no por lo final. Yo, compensado sin duda. La compensación, evidentemente, la forma de medirlo es lo que uno transmite y le dicen por la calle, como en las consultas, en el hospital, de lo que uno hace. Pero aportarle personalmente, bueno, yo creo que en mi modestia, pues aporto pues mi experiencia como profesional, cómo ve la vida, cómo ve las cosas, los distintos problemas, un profesional como yo de la medicina, y yo creo que desde este punto positivo es positivo. ¿Y qué me ha aportado a mí? Pues muchísimo, la verdad que muchísimo. Los medios de comunicación es una cosa muy seria. No es poner la cara y hablar, es poner la cara, hablar y decir cosas. Y al igual que lo sube, lo baja, quiero decir, cuesta mucho darse a conocer de forma sensata, para eso hay que ser sensato y contar las cosas sensatas, pero es muy fácilmente caída, porque cuando uno mete la pata, entre comillas, pues por los medios de comunicación tiene un efecto muchísimo multiplicador, muchísimo más que las virtudes. ¿Se nota más? Se nota mucho más. Ese riesgo a mí me encanta y debo decir que en el balance mío personal, no quiere decir como me ven los demás, pero en el balance mío personal es muy, muy positivo. Me encuentro cómodo porque yo creo que la normalidad, la naturalidad de las cosas en los medios de comunicación tiene un futuro enorme. No hay que estar... Otra cosa es un comunicador profesional, pero los comunicadores normales, que no somos profesionales de esto, a la gente le gusta la normalidad. Yo capto que una conversación entre usted y yo, ajena al estudio, si lo grabaran sin saberlo y lo pusieran en antena, tendría seguro un buen resultado, porque a la gente le gusta lo normal. Lo normal, bueno, es lo que intentamos aquí, en este canal, hacer normalidad. Pero no todos lo hacen así. No, bueno, nosotros no somos quienes para juzgar a otros, siempre dejamos que enjuicie la ciudadanía y dejamos en manos de la ciudadanía el que apoye o el que deje de apoyar. Porque ella es la realmente soberana, porque ella realmente tal. Bien, ha hablado antes del gobierno. ¿Qué opinión tiene usted de este gobierno de Coalición Canaria que hasta, digamos, en fase terminal? Efectivamente, primero está en fase terminal. Hay un presidente de gobierno al cual le tengo una estima personal y ha dado ejemplos como persona, que para mí es importante. Por encima de los políticos está la persona, por encima de las ideas siempre está la persona, y como tal lo practico y lo seguiré practicando en mi actividad política. Yo creo que está terminal, creo que no es uniforme, creo que hay sensibilidades y sectores distintos que no son controlables entre ellos. El ejemplo más claro es la sanidad, que después seguramente tendremos tiempo de entrar, y que no me alegro que las cosas no le vayan lo suficientemente bien. Yo nunca me alegro de que las cosas vayan mal. No digo que globalmente vaya mal, yo creo que hay sectores, hay ¿cómo se llama? Ministros o consejeros que tienen actividad distinta a las de otras, creo que tienen más coherencia, etcétera, y creo que están haciendo algunas cosas evidentemente bien, pero efectivamente está demostrando que si este año, según la legislatura, el señor Adán Martín dijo que procuraría la felicidad de todos los que vivimos en Tenerife o en Canarias, esa felicidad pues no lo veo claramente, y segundo, que era la legislatura de la sanidad, pues tampoco lo veo. En definitiva lo veo disperso, no lo veo unido en el sentido de la misma línea, y que sectores también como la educación, que también seguramente entraremos después, pues ha sido muy, muy mal parado de forma yo creo que irresponsable.
¿Cómo le sentó a usted el que el presidente Adán Martín prescindiera del Partido Popular en su gabinete a mitad de la legislatura? Pues mal, muy mal, porque creo que los motivos que se dieron no fueron coherentes. Segundo, había un pacto firmado y los pactos en el Partido Popular son siempre basados en la lealtad, y la lealtad hasta las últimas consecuencias, y por parte del Partido Popular no ha habido ningún dato que yo sepa y ni que el presidente ha expresado que haya hecho que rompiera el pacto. Evidentemente hubo un cambio a nivel nacional, que para la coalición canaria era muy importante, que es que gobierna el Partido Socialista, y el pacto se hizo cuando gobernaba el Partido Popular en Madrid, y yo creo que eso tuvo muchísima influencia para que se rompiera el pacto. Creo que los resultados finales han sido malos, creo que no ha beneficiado para los tinerfeños, a los canarios en general, y digo los tinerfeños porque estamos en Tenerife, no lo ha beneficiado. Yo creo que los políticos solamente nos debemos al bien de los ciudadanos, no al bien de los políticos, ni al que sentirse más o menos cómodo. Y creo que el resultado final es obvio. Yo creo que no ha sido bueno y me siento mal. Sí. Es un pacto de deslealtad que se rompió. ¿Y cómo se siente con el gobierno de Rodríguez Zapatero? Pues me siento tremendamente preocupado. Tampoco me alegro de que las cosas funcionen mal, porque es malo para los ciudadanos, para todos, incluidos los del Partido Popular, incluidos los ciudadanos. Me siento hondamente preocupado. Pero no me siento honda preocupado porque ideológicamente sea distinto que yo, que eso no me preocupa. Eso lo que hace es que me estimula a intentar ganar en las urnas lo que tengo que ganar en las urnas, que es que mi ideología, porque creo que soluciona mejor los problemas de los ciudadanos normales, pues gane en las urnas. Pero creo que es por los derroteros que está tomando. Derroteros que está tomando sobre todo y principalmente en lo que es en la negociación con una banda asesina, indeseable y fascista como es la ETA y su entorno. Creo que no nos merecemos, los ciudadanos normales, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo, canarios o no canarios, que tengamos que soportar una incertidumbre tan grande en un tema tan grave, tan claro y contundente como es el tema del terrorismo y concretamente el tema de Juana Chao. Yo no creo que haya nadie bien nacido que pueda entender que aplicar la legislación vigente es el beneficio penitenciario de soltar a un criminal no arrepentido que ha chantajeado al gobierno, al Estado y al país con una huelga de hambre que fue mentirosa y ficticia, y lo digo como profesional, lo digo con datos, incluido con los médicos que lo han tratado, porque tengo relaciones directas profesionales, y con ese chantaje ha intentado sacar con un beneficio legal, pero éticamente reprobable, a la calle a un señor como ese, de esa calaña. Pero él no se iba a morir. Él no se iba a morir. Hecho evidente que no se iba a morir es que, primero, no se conoce en la historia una huelga de hambre completa, aunque seamos dando líquido, de más de 90 días. Él llevaba 110. Segundo, no se conoce ninguna huelga de hambre en que haya bajado peso, que lo ha bajado, tuviera relaciones sexuales con su novia 2 días antes de ser liberado, reconocido por el propio gobierno, pero además reconocido y dicho por los guardianes, por la policía que estaba allí. Y no se conoce ninguna huelga de hambre de 110 días que salga inmediatamente de la cárcel, del 12 de octubre y vaya por sus propios pies después de estar así en San Sebastián para entrar en el hospital. Mantener relaciones sexuales con más de 100 días de huelga de hambre. Eso puede ser un fenómeno. Es un fenómeno. Yo creo que ha entrado en la Guinness, y seguramente si lo intenta lo certificarán, que es inviable estar como está él con 105, 110 días de huelga de hambre. Evidentemente él se tomaba lo que llamamos nosotros unos cortados, que le servían de vez en cuando. Por cierto, un médico se lo llevaba, le llevaba en la prensa, se levantaba a hablar en la cabina telefónica para poder que no sea intervenido el teléfono, tenía relaciones afables y cariñosas, que es muy bueno tenerlas, con tu compañera, con el que sea, pero eso en una huelga de hambre total no se suele tener ni se puede tener. Si él hubiera hecho la huelga de hambre, y vamos a pasar enseguida a otro tema, hubiera hecho la huelga de hambre en serio o tal, y hubiera llegado hasta el final, ¿usted lo hubiera dejado morir? No, yo le hubiera dejado que tomara la libertad absoluta que tiene que tomar él. Nosotros como médicos, solamente como médicos, tenemos que tomar las medidas de soporte mínimas imprescindibles como enfermo, pero nada más. Lo demás, cada uno somete la libertad de someter a su vida a los patrones que quiera, voluntariamente aceptados. Lo que nunca podría permitir es que una huelga de hambre chantajee a un gobierno. Yo le preguntaría al señor Rodríguez Zapatero, mirándole a la cara, porque hay que mirar a la cara, si a él le hubiera ocurrido que una de sus hijas lo hubiera matado de Juana Chao, pensaría igual. Y segundo, ¿a quién beneficia ese beneficio? Solamente a de Juana Chao y a ETA.
Yo no conozco ningún beneficiado más. Y si hay algún beneficiado más, me gustaría que lo dijera públicamente en el Parlamento. ¿Hay algún beneficiado más, aparte de la ETA y su entorno y Guanachao, de que se liberara a Guanachao? Si lo hay, que lo diga. Creo recordar que el presidente Rodríguez Zapatero habló del valor supremo de la vida, ¿no? Sí, el valor supremo de la vida lo tenían las 25 personas que asesinó vilmente por la espalda este tiparrajo. ¿Eso no es valor supremo de la vida? ¿Es que el valor supremo de la vida está por encima de Juana Chao? ¿O es que Juana Chao, cuándo estuvo en tela de juicio su vida? Que diga un certificado médico firmado en donde su vida estaba en tela de juicio. Nunca ha estado en tela de juicio. No ha tenido ni la valentía de decirle que la huelga de hambre era verdadera, porque no quería, estaba hasta en eso engañándonos a todos. Bien, la faceta del mundo sanitario y del mundo de la docencia, en el caso del profesor Larco vamos a dividirla, vamos a separarla, vamos primero con la vertiente sanitaria. Él es catedrático de cirugía desde 1996, jefe clínico por oposición nacional, jefe de cirugía general y digestiva A del Hospital Universitario de Canarias, del que además ha sido subdirector médico. ¿Cómo funciona hoy el Hospital Universitario de Canarias? Para empezar por su propia casa. Pues es mi casa, y es mi casa porque estoy más tiempo en ese hospital que en la mía. Y yo me justifico en la mía, que estoy intensamente en la mía, aunque mi familia pues no se lo cree del todo, pero yo creo que hay que estar intensamente, con lo cual se nota más. Pues está mal. Quiero decir, yo creo que es un hospital de alta tecnología, que ha dado una labor y sigue dando una labor muy importante a la sanidad canaria, española en general y mundial, que es pionero en muchísimas cosas, pero en estos momentos hay un problema importantísimo de gestión, no por los gestores directos que hay en el hospital, sino llevadas o propiciadas de la consejería, que mantiene a un hospital en precario, siendo el hospital de España con menos sanitarios por cama de toda España. Eso es bueno en principio si dura poco tiempo porque permite expansionárselo, pero cuando dura toda la vida es imperdonable porque quema a los que trabajan, con un soporte de urgencia injustificado, que esta mañana, por cierto, esta mañana la consejera de Sanidad nos ha brindado una declaración en un medio de comunicación a las 9 de la mañana diciendo que no ha habido colapso en urgencia del hospital, que no se ha suspendido ninguna intervención quirúrgica, y claro, con esos tipos de declaraciones, evidentemente el Hospital Universitario de Canarias... Sí se han suspendido intervenciones. Se han suspendido, yo estoy dispuesto a dar el número, muchas suspensiones, no muchas, muchísimas. Se ha suspendido parte de mañana, se ha suspendido parte de tarde. Quiere decir que se ha suspendido, el problema no son las intervenciones, sino los enfermos que están detrás, el sufrimiento que hay detrás de este tema, y se ha suspendido por falta de camas. Y ha habido falta de camas por una nefasta planificación de la gestión sanitaria, en donde los hospitales están colapsados con urgencias no necesarias que vayan al hospital, porque no tenemos camas de derivación y porque la asistencia primaria, que hacen una labor importantísima los sanitarios, no tienen los medios suficientes para tratar enfermos que no debían de ir. Ante eso, van al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital Universitario de la Candelaria, lo colapsan la urgencia necesita camas, esas camas son camas quirúrgicas y esa cama quirúrgica hace que no ingresen enfermos para operarse. Y además, en los hospitales concertados, que tienen una gran misión que cumplir dentro de la sanidad pública, están operando procesos banales sin compartir la urgencia, porque ellos no tienen en el contrato las urgencias, con lo cual, en los momentos de crisis, se sigue colapsando solamente en los mismos hospitales. Más listas de espera, más derivación. En definitiva, si la sanidad, que tiene todos los mimbres económicos, etcétera, menos los directivos que tienen en estos momentos en la consejería, para que tengamos una sanidad buena, el segundo problema que tienen los canarios en sucesivas encuestas del CIS y en enero es la sanidad, es porque va mal. Podrá decir lo que quiera la consejera, pero sigue siendo el segundo problema de forma continuada la sanidad. ¿Por qué? Por una falta de gestión absolutamente equivocada. Usted que es doctor, médico, es cirujano y que también es político, ¿usted cree que al frente de la Consejería de Sanidad es preferible que hubiera alguien de la profesión médica o una política como la que estamos haciendo? No tendría importancia que fuera médico, no. No es el mejor consejero el médico. Es verdad que a priori, si es una persona coherente, con una cabeza bien amueblada y con criterio de gestión, si es médico mejor. Pero eso no tendría por qué serlo, lo importante es estar bien asesorado. Lo que está ocurriendo ahora es que no se está gestionando bien.
Y no se está gestionando bien. ¿Sabe por qué? Porque no saben. ¿Que no saben? No saben, no saben. ¿Y saben por qué no saben? Porque no se han preparado para gestionar. El comité de expertos creado por el propio gobierno le dio 100 medidas a tomar. La primera era cambio de gestión, no politización de los cargos y que se ponga al frente las personas que mejor saben hacerlo. ¿Usted creería, profesor Asirón, que a usted lo puede operar un cirujano que no sabe operar? Bueno, entonces, ¿cómo puede gestionar un gestor que no sepa gestionar? Es inviable. Además, usted es un director de máster de gestión sanitaria, ¿no? Por ejemplo. También. También, no, y estoy diplomado en gestión y gerencia hospitalaria. Sí, pero ahora dirige un máster, aparte también en urgencias otro máster. Otro máster en urgencias. Sí, eso no significa que yo valga la gestión sanitaria le cae muy cerca. Pero yo me lo sé, pero no porque yo sea un hombre especial ni esté muy preparado, ¿no? Soy una persona normal, preocupado por una serie de temas, y cualquier persona normal como yo puede prepararse igual que yo, quiero decir. Si trabaja, sí. Vamos. Y si trabaja. Y no es que quiera hacer muchas cosas por vanidad, es que quiero hacer muchas cosas porque me gustan, porque quiero estar preparado. No por vanidad, podría interpretarse por vanidad, pero es que la vanidad llena un día. Al cuarto día el trabajo supera siempre a la vanidad porque no lo sobra. Y entonces, esto es lo que hay que hacer. Esto es de sentido común. ¿Qué le ocurre a la consejería actual? La consejería actual le ocurre, primero, que representa una sensibilidad especial dentro de coalición, que no controla toda coalición. Y segundo, no tienen preparación para esto, no la tienen, y lo que quieren es controlar la sanidad, no mejorar la sanidad. Y esto es lo que está ocurriendo. Y ahí, sin entrar en pleitos, ¿no? Porque sin pleitos. Sin ser pleitistas, que no lo somos. No lo somos. Pero bueno, sin entrar en pleitos. Las dotaciones, por ejemplo, porque puede ser una mala gestora, pero encima ser parcial, y ya sería peor. Y yo quería verificar ese dato con usted. Los recursos, tanto profesionales como de infraestructura, de los dos hospitales universitarios de Tenerife, ¿son iguales a los del doctor Negrín y a los de la Sanidad de Las Palmas? Ni mucho menos. Yo no soy pleitista igual que usted, nunca lo seré, nunca me prestaré a ser pleitista, y además creo que es nefasto para Canarias. Dicho eso, porque valemos mucho más juntos que separados, y nos separa muy poco, la sangre nuestra es igual a todos. Los que viven en Canarias, no los canarios, los que viven. Canarias es mucho más de los que son canarios, es los que viven, los que trabajan, los que producen aquí, son canarios. Bueno, sin duda. No, vamos a ver, cuando digo una sensibilidad, hay un sector de la sanidad que representa el ínclito señor Román. El señor Román introdujo en la sanidad canaria a 40 personas cuyo mérito principal era ser compañeros de carrera de él, sin ningún tipo... ¿Salvó a la promoción, entonces? Entera, casi entera. Por cierto que el señor Román aprobó la carrera por agotamiento de los profesores en el 80% de la asignatura, pero eso es un tema personal que lo dejo aquí como anécdota. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Falta de ética de los profesores, tenían que haberlo suspendido. Sin duda, yo estoy convencido. Tenían que haberlo suspendido. Eso es una crítica, no, lo suspendimos, llega un momento que uno ya casi se agota. ¿Se aburrieron de suspenderlo? Por cierto, que en el currículum... ¿Usted le dio clase? Yo le di, no, prácticas, nada más, porque gracias a Dios tengo un poquito más de daño que él, no muchos, y no pude, yo era médico ya, y él creó la primera huelga de distrito importante, famosa en sanidad, y creó y luchó fuertemente con el profesor Parache para el números clausus. Siga usted con la diferencia de medios. Bueno, medios, increíble, una diferencia de medios sin ser pleitista es terrible. Le voy a contar un dato. El Hospital Juan Negrín, que por cierto no le habían puesto nunca un nombre propio, porque los nombres propios nunca van bien, sean de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, porque hay que poner cosas, 12 de octubre, o el hospital universitario, el hospital de la Candelaria, hasta ahí podríamos llegar, en el sentido de que es mejor conflictivo. ¿Qué ha ocurrido? Que se hizo el Juan Negrín. El hospital de Las Palmas necesitaba en aquel momento un hospital que sustituyera al Pino 1. Pero si usted va a internet, hace las preguntas pertinentes, ¿qué hospital se debía de construir? El único hospital que nunca se tenía que haber construido para las necesidades de Las Palmas es el Juan Negrín. Es un hospital mastodóntico, superdimensionado, más horizontal que vertical, etcétera, etcétera, que nunca, con 52 ascensores, índice de complicación. 52 ascensores. Un nivel de complicación en calidad sanitaria, el número de ascensores, tiene 52. Si es horizontal, los hospitales no son verticales por el gusto del arquitecto, sino porque el gusto del enfermo, porque es la única forma de controlar bien por seguridad y de complicación. Tiene 2 plantas cerradas y creó un déficit de 43.000 millones de pesetas antiguas que todavía no se ha subsanado. En Las Palmas hay 7 hospitales en este momento en la República. Que yo conozca aquí hay 2. No sé si usted conoce alguno más en la provincia. No. Bueno, ahí hay 7 en Las Palmas. ¿Por qué? ¿Hay más habitantes? No. En Tenerife no hay más habitantes en Tenerife que en Las Palmas, que yo sepa. En la capital hay más habitantes. Bueno. Quiere decir, criterios de desigualdad clara. ¿Eso influye en lo que nos está ocurriendo? Una parte. Pero lo peor no es eso, sino lo peor es que sigue con defectos de gestión muy importantes. El Hospital Universitario de Canarias, que es el único hospital en Canarias que tiene gerencia descentralizada,
personalidad jurídica propia, cartera de servicio y competencia, la diferencia, tiene un consorcio, es el único hospital que reúne los criterios de Maastricht en sanidad. Y que yo recuerde, en el bolsillo tenemos euros, somos europeos y el Distrito Único Sanitario Europeo empieza en el 2008. Luego, ¿sabes? Estamos sometidos a una presión desmesurada, por cierto, igual que la Universidad de La Laguna, que después seguramente entraremos, después hablamos. desmesurada por parte de esta consejería, que viene ya de la época del señor Román y que es injustificada y solamente se basa en criterios de que somos distintos. Y ese distinto nos hace perseguible. Ese distinto que somos un consorcio, que somos hospital público, pero que tenemos una administración distinta, lo hace de per se que seamos perseguibles. Y estamos sometidos, y lo digo mirando a la cámara muy seriamente, y esto no tiene que ver con la política, sino como profesional, estamos sometidos a una presión innecesaria que llega a la persecución, incluido presupuestaria, que estoy dispuesto a demostrar, si sale en la conversación, innecesaria por parte de la consejería. Y eso es así. ¿Y qué ocurre? Que tenemos menos medios. Empiece ya a denunciar eso. Lo sigo haciendo, lo estoy haciendo en estos medios, lo he hecho en algún otro medio. Y, por cierto, la consejera, personalmente, tiene un defecto importante. Tiene alguna virtud, sin duda, pero tiene algún defecto, que es que quiere matar al mensajero. ¿Quiere matar al mensajero? Señora consejera, mientras tenga salud, porque el silencio no es rentable, sino cómplice de cosas malas, no me callaré. Y esto se lo digo a los enfermos. En el Hospital Universitario de Canarias podrá ser tratada usted, si consigue una cama, igual que en cualquier sitio del mundo, incluido Estados Unidos. Y lo digo sin petulancia. Hoy mismo puede ser tratado usted y será tratado siempre por los mejores profesionales que hay, o igual que la red mejor y más importante que hay en este país. Y eso es lo que está ocurriendo. Y me duele decirlo, porque yo nunca haré nada para que la sanidad funcione mal. Yo ante las dificultades lo que hago es trabajar más. Por cierto, mi servicio, y perdóneme que me autonombre, mi servicio, que somos varios, muchos, tiene unos ratios de producción, incluido con las dificultades que le he contado, por encima de la media nacional. Pero van a salir adelante los hospitales del norte y del sur. Mire usted, los hospitales del norte y del sur es nuestro compromiso. No hay hospitales, por el Cabildo actual, quiere hacer hospitales sociosanitarios. ¿Usted comprende que para llenar un hueco sanitario tenga que implicarse el Cabildo? Pues sí, solamente se ha implicado el Cabildo. Lo que ocurre, y nuestro programa está, y ya empezamos a hablar del programa indirectamente, está hospitales del sur y del norte ya. ¿Pero completos? Pero completos, de segundo nivel, no pueden ser de tercer nivel, de segundo nivel. Los hospitales se gradúan inversamente a lo que pensamos la gente normal. Primer nivel es primaria, segundo nivel comarcal, lo que estoy dando, y tercero, alta tecnología. Sí a los hospitales del norte y sur, pero ya. Si hubiera estado gobernando el Partido Popular, estarían ya funcionando. ¿El Partido Socialista está de acuerdo con ustedes en eso? Bueno, ¿coinciden? Es que, ¿sabe por qué coincidimos? Porque es que esto que estoy contando no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con la tecnología. Los hospitales sociosanitarios no pueden estar administrados a la vez y en el mismo edificio, unidos con la parte que es asistencial pura. Sí a hospitales completos de segundo nivel en el norte y en el sur. Completos significa con cirugía mayor ambulatoria, con partos, cesáreas, para que la gente nos entienda, operar los cálculos de la vesícula, la apendicitis aguda, las hernias inguinales, las fracturas de traumatología, etc. No al hospital sociosanitario. Y evidentemente tendría que estar construido ya. Fíjese usted que la sensibilidad no la tiene la consejería, lo tiene el hospital, lo tiene el Cabildo. Cabildo. Pero si no es por el Cabildo, no salen adelante esos hospitales. ¿Y el Hospital Universitario de Canarias se hubiera construido sin el Cabildo? No tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la ciudad social antigua. No se hubiera construido nunca, se construyó por el Cabildo. Gracias a Dios, y espero que sea por mucho tiempo, el Cabildo, y si yo lo presido, tendrá responsabilidad sanitaria, toda la que tenga que tener, para que la ciudadanía en Tenerife tenga los niveles de asistenciales que se merezca. Le voy a dar un dato. El Hospital del Norte está casi, yo lo he visitado, no he sido invitado, lógicamente, pero yo sí he ido a visitarlo. No se puede acceder a él. El acceso... Sí, le pasa la vía de acceso. No, pero el acceso ya no está, va a tener 7 meses de retraso. Bueno, pues eso es un defecto gravísimo ¿de qué? De gestión. Lo digo de verdad. Y en cosas de hospitales, yo espero, porque ya el equipo de Ricardo Melchor, que yo creo que no es un mal presidente del Cabildo de Tenerife, no puedo decir que lo sea, y lo digo tranquilamente porque yo no quiero ganar porque sea malo, sino porque nosotros seamos mejores. Por eso quiero decir, ¿usted se lo considera mejor? Yo creo que tenemos un programa y un equipo mejor, lo digo sin vanidad, lo digo convencido, y es mejor no porque esté yo, sino porque tenemos soluciones racionales de los ciudadanos
mejores que ellos. Lo digo de verdad, lo digo convencido. Y entonces, en el tema este de sanidad, miro cómo ha quedado. Y yo espero, porque ellos ya están diciéndolo, porque claro, evidentemente nosotros no somos mucho más inteligentes tampoco. Posiblemente tengamos un organigrama de prioridad ciudadano distinta. Ya están diciendo que harán hospitales sociosanitarios que hagan de segundo nivel. Y eso tampoco es completo. Yo creo que es arreglable con el plano arquitectónico que hay. Creo que si nosotros gobernamos, vamos inmediatamente, de las primeras cosas que hagamos, no porque a nosotros nos guste, que también, sino porque los ciudadanos demandan, como segundo problema, hospitales del norte y sur completos y sociosanitarios. Tenemos nuestro proyecto escrito. Todo lo que hacemos nosotros no lo decimos en televisión y lo escribimos distinto. Todo está escrito como que los Quito tiene memoria para solucionar los problemas. Y con los sociosanitarios tenemos un plan de desarrollo sociosanitario que en donde se participen los 31 municipios con las connotaciones que tienen los sociosanitarios en cada municipio. No es lo mismo un problema sociosanitario en Santa Cruz de Tenerife que en La Guancha, ni que en la San Juan de la Rambla o que con Santiago del Teide. Y haremos un acuerdo, gobierne quien gobierne, y está por escrito, un plan sociosanitario con los ayuntamientos, adaptando los planes sociosanitarios a los ayuntamientos de turno, al municipio que se refiera. Bien, profesor Alarco, vamos a la dimensión de los trasplantes, ¿no? Es decir, de él para esta dedicación. Se ha especializado en centros de Estados Unidos, en centros de Barcelona, en centros de Estrasburgo, y él fue el que participó y estuvo en el equipo, fue usted, el primer trasplante de páncreas en el archipiélago, ¿no? Sin duda. Y además es coordinador quirúrgico de un programa iniciado en el 2002 de esta modalidad de trasplantes, ¿no? ¿Con qué ritmo? ¿Cómo va ese programa? Bueno, va muy bien, los resultados son buenísimos, pero yo me gustaría aclarar... ¿Estamos hablando de todo el archipiélago? De todo el archipiélago, es un plan regional de trasplante pancreático renal. Le voy a dar varios datos que yo creo que son importantes para nuestros televidentes. En primer lugar, hay trasplantes en Canarias gracias a los ciudadanos. Estamos en una comunidad absolutamente generosa, de los primeros del mundo por 1000 habitantes en donantes de órganos. Y yo esto lo quiero hacer un homenaje a los ciudadanos que vivimos en Canarias, porque son donadores de órganos. Segundo, cuando uno dice que hace el trasplante, es verdad, no hemos hecho los trasplantes, hemos hecho ya 44 trasplantes pancreáticos renales con resultados por encima de la media nacional, y pronto, si tenemos suerte y la autoridad no lo dificulta, seremos nombrados centro de referencia nacional de trasplante pancreático, que va a haber 4. ¿Cuánto en toda España? En toda España. Participa mucha gente. Yo me siento orgulloso... Ahí tiene que intervenir el Ministerio también. Sí, el Ministerio interviene obligatoriamente. Será dado por el Ministerio. Para calificar eso. Para calificar eso. Esperamos que la Consejería de Sanidad, con la ínclita, no ponga pegas. Yo creo que no puede poner pegas, aunque a lo mejor... Yo creo que no. Yo creo que en ese sentido creo que tiene la suficiente sensibilidad. Si no lo tiene, tendrá que aprenderla. Y por cierto, no va a estar gobernando ella cuando vaya a ser... ¿O desgobernando? Estoy convencido de que no. ¿Sabe por qué? Porque estoy convencido que los ciudadanos tienen el voto en la mano y lo van a usar correctamente. Y usarlo correctamente seguro pasará porque la Consejería de Sanidad no esté en las mismas manos. En las mismas manos, y yo no hablo ya del partido, en las mismas manos. Y entonces participa mucha gente en los trasplantes. Yo lidero el programa quirúrgico, estuve en Wisconsin con la doctora Meneses y con algunos otros compañeros, he estado, bueno, en definitiva en muchos centros, pero participan más de 80 profesionales. Y además tenemos una gran ventaja, lo que hacemos trasplante de páncreas, que es que estamos en un centro que desde hace 25 años está haciendo trasplante de riñón. Por cierto, fomentado por el Cabildo, creado por el Cabildo, apoyado por el Cabildo, y vendría al margen, vendría muchísimos nombres de presidente del Cabildo que colaboran en ese sentido, y gracias a eso, esa gran experiencia hace que la institución toda tenga muchísima experiencia en la inmunosupresión, en la tecnología, etcétera, etcétera. Desde los nefrólogos, coordinadores, porteros, celadores, enfermeras, cirujanos. Y eso nos permite hacer un trasplante con una auténtica seguridad. Y por eso tenemos, yo creo que muchísimo éxito, y es, como digo, lidero el proceso del trasplante de páncreas, el riñón lo lidera en este momento el doctor Rodríguez de Vera, pero esto sumado hace que el hospital lo pueda hacer con mucha garantía. Por cierto, la semana pasada hicimos 2 trasplantes de páncreas y riñón por la mañana, a las 6 de la mañana, y nos incorporamos con ¿Cuánto tiempo, cuántas horas emplean ustedes en un trasplante de Son 12 horas. 12 horas. Sí, lo que pasa es que uno ya va, son porque tiene tres fases. Una, la donación de órganos, sí, que hay que extraer los órganos, esté donde esté en la región. Otro, la preparación en la mesa, y otro, el implante directo. Cada uno de esos dura 3 horas, pero en medio
hay algún tiempo libre en el sentido vestido de quirófano, que uno no está actuando sino esperando a que poder empezar la otra. Y son unas 12 horas. Pero yo le digo una cosa, son las 12 horas más bonitas de mi vida. Eso es lo que iba a plantear. Si no es una situación de agotamiento total, ¿o puede más la ilusión que el agotamiento? El agotamiento se olvida. Vamos a ver, cuando a mí me llaman por la noche para decir, doctor Alarcó, hay un páncreas en Las Palmas y hay que ir a... Le digo que no me ponga a reírme, ¿eh? Si digo que me río es verdad, y que me pongo contento, me pongo inquieto en el sentido, pues que estoy cansado, etc. Pero le debo decir que inmediatamente de despertarme y empezar el proceso, la alegría, la felicidad, no se puede transmitir. Hay un libro que se llama El hombre puzzler, que escribió el profesor Starcer, el cual tuve la oportunidad de conocer y me lo dedico, que es lo que le ocurre a un profesional y a un trasplantado. El profesional que trasplanta y el señor trasplantado, o el enfermo, es una sensación irrepetible. Se repite solamente cuando ocurre otra vez el trasplante. Claro. Y le digo que me olvido del cansancio. Es más, salgo estimulado. Y yo solamente tomo café, y no mucho, porque no me sienta muy bien. Y salimos todos los que estamos estimulados. Y me ayuda a seguir luchando por una cosa tan maravillosa como colaborar en que dos enfermedades tan graves como la diabetes y la insuficiencia renal puedan salir curadas del acto quirúrgico. Gracias, como digo, a más de 80 profesionales. Oiga, eso de alguna manera le hace también al cirujano, me da la impresión, a ustedes, a los expertos, calar en la profundidad del ser humano, en la valía del ser humano, en cómo la personalidad humana es tan riquísima que a veces da pena el contemplar cómo algunos la malbaratan, ¿no? Es así, me ha tocado la fibra, debo reconocer que me ha tocado, sin duda. Es importante aclarar, yo lo aclaro siempre, que la cirugía o la actividad médica la puede hacer cualquier persona que se proponga hacerlo. No se nace para ser médico. Somos personas normales. Puede ocurrir que usted intente ser médico y no lo consiga porque no vale, por característica, pero es raro. Con lo cual quiere decir que somos personas normales. Digo esto porque uno se puede sentir por encima de lo normal, poder colaborar en crear salud a los demás. Y le garantizo que cuanto más años uno tiene, esto es normal. Lo hacen personas normales que tienen los mismos defectos que las personas que no hacen cirugía o que no son médicos. Y eso es importante que lo sepa todo el mundo, porque como personas humanas nos equivocamos. Pero no somos negligentes, somos normales y colaboramos seriamente en la salud de los enfermos. Oiga, y esa colaboración a prolongar la vida, a dar vida, eso que es tan profundo, tan enorme, trascendente, a veces, en algún caso, pregunto, ¿no da pie, en lugar de reflexionar en la debida dimensión de las cosas, no da pie a un exceso de vanidad? Bien, eso es lo que quise decir antes. Cuando uno es joven, don Ricardo, cuando uno es joven, se come el mundo, en todo, por la juventud nada más. Y uno, cuando yo me acuerdo la primera vez que operé, que fue una apendicitis aguda, yo creí que había hecho algo extraordinario. Y fui a mi padre, que por cierto ya murió el pobre, se sentía muy orgulloso de sus hijos médicos, de todos los hijos, pero bueno, los médicos, le dije, papá, he operado una apendicitis y yo no cabía en la camisa. Es una sensación vanidosa de gente joven, legítima, por cierto muy sana, no machaca a nadie, ni mal, que con los años se atenúa porque uno entra en la profundidad de lo que es la vida humana. Y a pesar de nosotros, se vive. Quiero decir que es un acto normal a colaborar con los demás para ayudar. Y yo me considero cada vez más normal. Cada vez quiero demostrar a mis enfermos y a la gente que confía en mí como profesional que lo hacemos gente normal, nada extraordinaria. Ahora, que nos dedicamos a algo que es muy noble, que es tan noble como el periodismo o como la política, por cierto, que está dedicado a los demás también, pero que hay que hacerlo honradamente siempre. Claro. Y eso sí que lo tengo muy claro y se lo digo a mi gente joven, a los alumnos. Esto, la cirugía, fíjese usted si es normal que lo hago hasta yo. Lo digo así, pero ojo, les pido que siempre sean éticos. Y eso es lo más duro de esta profesión. Mirar al enfermo como un hombre más como tú y como tal tiene todos los derechos, etcétera, de que si no estuviera enfermo. Quiere decir que necesita un trato específico permanente. Y es duro, pero hay que hacerlo. Y eso, la rutina es el gran enemigo de la medicina.
Sí, y la falta de humanidad a veces. Sin duda. Porque esa dimensión humanitaria de los viejos médicos, de la medicina tradicional, digamos, en ocasiones se ha perdido. Sí, En se pierde. ocasiones, A veces se no pierde, siempre. pero cuando uno lo pierde, No pierde la siempre. esencia de la sanidad, Por de la supuesto, medicina. por supuesto, por supuesto. Y también los enfermos reconocen inmediatamente la dimensión humanitaria en aquellos de ustedes que sí la practican y sí la ejercen y sí Sin duda. la viven, ¿no? Sin Muy duda. importante. Oiga, no tengo ya, con lo que usted ha dicho, vamos a pasar a más cosas, pues con lo que usted ha dicho de la Consejería de Sanidad, no habría que preguntarle a usted cómo evaluaría su gestión, es decir, qué nota le daría. Bueno, pues suspendido. Pero un suspendido con cero. No, yo no llegaría con cero porque han hecho, vamos a ver, por ejemplo, le voy a decir un dato. ¿Han hecho algo que no sea...? En política de trasplante, el fomento de la política de trasplante, en algunos datos concretos, han sido sensibles a la demanda de los ciudadanos y de los profesionales. Bueno, ¿no les han puesto pegas entonces? Han puesto algunas, pero debo decir que una vez iniciado, las dificultades no son tan grandes, aunque ahora estamos pasando por un periodo que no hace falta hacerlo público, pero que espero que se subsane pronto. ¿Qué haría usted con las urgencias? Pues con las urgencias lo primero que haría es hacer un mapa de urgencias, reconocer que están mal planificadas y intentar hacer sistemas de gestión adecuada. Pero el sistema de gestión adecuada no es algo que se aprende solamente en Estados Unidos, es el ABC de la gestión. Vamos a ver, ¿cómo es posible que de 100 enfermos, de 100 personas, retiro lo de enfermos, que van a urgencia de Canarias, al hospital de ese nivel, solamente ingresa el 12%? Ya lo tiene usted solucionado. Segundo, la urgencia hay que ponerla sobre la mesa y hay que utilizar todos los recursos, tanto públicos o privados, que se financian públicamente, porque la sanidad en los países de Maastricht son de financiación pública, y compartir la urgencia y hacer un mapa de urgencia. Y en los periodos de crisis de urgencia, que se saben ya que son 4 siempre al año y son constantes, reforzar en sí mismo las urgencias hospitalarias. Pero eso no se hace sino con un sistema de gestión adecuado, mejorando la primaria, mejorando los hospitales secundarios, llame de segundo nivel, creando un sistema de urgencia coordinado con los de tercer nivel y después ingresando en los hospitales públicos, hospitales públicos de tercer nivel, solamente los que necesitan ingresarse. Y eso yo creo que no tiene que ver mucho sino con el sentido común, ¿eh? No es político esto. Bien, el profesor Alarcó ha publicado pues, unos 20 libros, más de 180 artículos en publicaciones especializadas, científicas. Ha presentado pues, más de 250 comunicaciones a congresos, jornadas internacionales. Es conferenciante, ha impartido cursos, imparte jornadas, etc. Una cuestión que yo quería plantearle. ¿Cómo es que las islas exportan médicos por necesidad y después carecen de especialistas? Carecen de especialistas, primero, en este momento porque en el mercado de especialistas hay poco, pero es que la política de gestión de personal ha sido nefasta. Vamos a ver, le voy a dar un dato, como dije antes. ¿Cómo es posible que Canarias sea la comunidad autónoma con menos especialistas por cama de España? ¿Usted comprende que eso no se puede mantener en el sistema? Si a mí me llega hoy un gerente, como ha habido, y le plantea a la consejería que tiene que contratar 700 personas, y yo lo primero que hago es que me cargo al gerente, y le preguntaría, ¿y por qué hoy 700 y no poco a poco en los últimos 7 años? Quiero decir, se está haciendo política de manejar solamente la inercia, y quien mantenga la inercia solamente y la gestione, gestiona mal el sistema. ¿Y qué ocurre ahora? Ahora hace 5 años había plétora de especialistas, y no se contrataron, se iban gente fuera, plétora de anestesistas, ahora hay déficit de anestesistas en el mercado, ¿pero por qué se van? Primero, la gestión a nivel central, usted sabe que los especialistas son a nivel de las comisiones nacionales, no se ha gestionado correctamente. Y segundo, se están yendo fuera. ¿Cómo no se van a ir fuera si en Portugal, que es un país hermano que está al lado, que el idioma se entiende bien, entre otras cosas pagan el doble? ¿El doble? El doble, casi el doble, con una jornada de trabajo distinta. Por cierto, en Portugal todos los hospitales tienen gerencia descentralizada, personalidad jurídica propia, cartera de servicio y consorcio. Igual que Lu. Igual que Lu. ¿Pero sabe por qué? Porque es el mejor sistema. ¿Sabe quién gobierna en Portugal? El Partido Socialista Portugués. Sí. Y lo tiene hecho así. ¿Pero por qué lo hace así? Pero no lo hace ni por ser socialista ni por ser sino porque es la forma de hacer. Y aquí lo que pretenden es quitarlo. Bueno, pues mala gestión de personal. Una nefasta gestión de personal. Por cierto, un problema muy, muy peliagudo de solucionar. Porque eso va sobre la producción directa. El profesor Alarcó ha sido vicedecano de la Facultad de Medicina, también ha sido vicerrector de Infraestructura y Equipamiento de la Universidad de La Laguna. Yo le preguntaría por el pulso actual de nuestra universidad, pulso interno,
proyección educativa y también pulso externo. Hábleme de nuestra universidad. Usted, que es universitario también, sabe que hablar de la universidad a nosotros nos preocupa mucho. Yo creo que en estos momentos la Universidad de La Laguna está pasando por un periodo externo e interno deficiente. En el sentido de que en la parte interna no está respondiendo a las necesidades para las cuales nace, que es responder a las necesidades de la sociedad. Yo creo que va al margen de lo que es la sociedad, no total, no es porque quieran, sino que a lo mejor no han podido, no han sabido a tiempo hacerlo. Por cierto, con un consorcio, con un consejo social, que es el órgano máximo, que fíjense ustedes, que en el Consejo Social, el presidente del Consejo Social es el portavoz del partido Coalición Canaria en el Parlamento. Y yo no sabía, porque no está escrito en ningún lado, que es bueno que esté del consorcio, del Consejo Social, un político en activo de un partido que esté. Yo no sabía que era bueno. Por cierto, ese consejo pues tiene muy poca capacidad recaudatoria porque no está abierto a la sociedad. Y desde el punto de vista de tratamiento de la Consejería de Educación, yo creo que la Universidad de La Laguna, independientemente de que el equipo rectoral actual sea bueno o malo, eso lo tendrán que decidir, según nuestra Constitución, los universitarios. Solamente los universitarios y nada más que los universitarios. Ha sometido de forma irresponsable, pero además innecesaria, a un maltrato físico e intelectual a la Universidad de La Laguna injustificable. Quiero decir, no comprendo cómo las primeras declaraciones del señor Godoy, que dijo que en la Universidad de La Laguna le sobraban 320 profesores, sin decirnos que, por cierto, en el Consejo de Gobierno hay una de los mejores rectores que ha tenido la Universidad de La Laguna, que es Marisa Tejedor. Sin duda de las mejores, independientemente de que haya habido o no haya habido, o pueda uno coincidir o no con las ideas, que coincido en la mayoría, que se tienen que aprobar esas plazas por el Consejo de Gobierno de cuál él pertenece. Quiero decir, no puede salir ninguna plaza universitaria sin que lo apruebe el gobierno canario. Claro, si sobran 320 profesores, es que el gobierno los hizo mal. El que sobra es usted, señor Godoy. El que sobra es usted, señor Godoy. Es usted un irresponsable. Evidentemente esas declaraciones fueron matizadas por otros miembros del gobierno, porque este es un gobierno variopinto, que tiene sensibilidades distintas y entre ellos no se pueden taponar, y lo empezó a matizar. Pero es que además, para criticar a este equipo rectoral, que por lo que veo les cae mal, a mí ni me cae mal ni bien, yo creo que no es un equipo que yo no gobernaría como está gobernando él, ni mucho menos, pero yo le respeto profundamente porque ha sido elegido. Otra cosa es que lo critique en las cosas que no ha hecho. Ha sometido a un problema presupuestario permanente que ha hecho, entre otras cosas, que por cierto no se ha expandido como se ha tenido que expandir, pero el aula, el Paraninfo, obra en una ciudad patrimonio de la humanidad cultural, o sea, cultural puro, tenga agujeros de encima, palomas anidando dentro, porque no ha habido presupuesto para hacerlo. Yo tuve una conversación cuando fui vicerrector de infraestructura, por cierto, de equipamiento, con Alfredo Kraus, que me dijo, señor Alarcó, no toquen ni los paneles, ni lo pinten, manténganla porque es de los sitios de mejor sonido y audición que yo he estado en el mundo. Y esto está en este momento roto por el capricho y la irresponsabilidad de una consejería que ha sido insensible a diferenciar la política de la política universitaria. Y eso es imperdonable. Y yo me siento agredido. Y mire que tengo mis discrepancias formales con el equipo rectoral del tratamiento injustificado que ha hecho. Fíjese usted, ¿sabe que han dado el dinero para el Paraninfo? Una vez más, el Cabildo. El Cabildo nuestro tiene una representatividad a nivel insular que no lo tiene ningún otro cabildo en toda la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque ha estado implicado siempre en los procesos de los ciudadanos. Y con la universidad ha dado un presupuesto extra y no tiene responsabilidad de educación. Nosotros tenemos dentro del plan de nuestro programa por escrito un plan de acción continuo, con convenios continuos e introduciendo un idioma nuevo, que es una de las novedades de nuestro programa. La responsabilidad social compartido cooperativa, que es el idioma entre la sociedad civil y lo público, para que las empresas, la ciudadanía, etcétera, las instituciones se impliquen en la mejora y en la inversión de la Universidad de La Laguna. Como tal, lo vehiculizaremos y lo haremos, entre otras cosas, con la universidad. Y eso es un plan que tenemos. Don Antonio,
la plancha, en la candidatura que usted preside por el Partido Popular al Cabildo Insular de Tenerife, ¿qué figura en ese programa en cuanto a vivienda? Bueno, primero, si me permite, Sí. nosotros tenemos unos ejes en la vivienda, se lo voy a decir ahora mismo, porque tenemos 4 puntos concretos y por escrito. Venga. Con respecto al programa, le quiero decir que el programa se basa en 3 ejes electorales. Uno, en la perspectiva, Tenerife como isla europea, Europa, España, Canarias, como isla europea, haremos una descentralización en ese sentido. Segundo, innovación, le conté la innovación, y crear nuevos espacios de actuación, responsabilidad social compartida y una lucha contra la injusticia, basado no en una moralina o en un acto, no, que también, sino en el de tener que implicarnos con políticas concretas y por escrito, que en una comunidad autónoma que está creciendo por encima del 3,5% en los últimos 7 años, hay una bolsa de pobreza del 30%. No podemos desde el Cabildo permitir ninguna vez más. Para hacer este programa, ¿con quién contamos? Pues contamos con gente normal, preparada, eficaz y honrada. No con bolsillos de cristal, sino transparentes. Y eso en vivienda. Entonces, con ese equipo, en vivienda tenemos 4 puntos concretos. Crearemos y desarrollaremos lo que se llama un patrimonio de suelo público insular, que significa la creación por parte del Cabildo y la contribución con mínimo, con cada año, de 10 millones de euros como mínimo para crear ese patrimonio, para crear suelo público suficiente, para crear viviendas, 4.000 viviendas. No le haremos viviendas habitacionales de 30 metros y le daremos tenis para buscar casas de alquiler. Nunca haremos eso. Ni pisos ni de 50, ni de 30 metros, ni de 20. No. Haremos viviendas de protección oficial. No una, ni 2, ni 3, sino 4.000, propiciando el patrimonio que creamos de suelo público con los ayuntamientos, de viviendas de protección 4.000. Tercero. ¿Pero impulsó por el Cabildo? Empezamos directamente por el Cabildo. Directamente. Por independencia de lo que haga la Consejería del Gobierno. Y gobierno. Y además crearemos una red de oficinas municipales de vivienda conectadas con la comunidad autónoma, lo que es el Instituto de la Vivienda, para tener información permanente en cada municipio personalizado con lo que es la vivienda, con el alquiler, etcétera, etcétera. Y crearemos alrededor de la universidad y sus edificios, propiciaremos y crearemos pisos que tendrán que tener los metros que tendrán que tener y que tendrán que costar lo que tengan que costar, pero financiadas y colaboradas con el Cabildo en centros alrededor de alquiler de la Universidad de La Laguna para las personas que más problemas tienen con los pisos, que son los que tienen menos de 35 años. Y eso y muchas cosas más que no le voy a decir ahora, pero esos 4 puntos concretos por escrito, evaluados y contabilizados económicamente. Oiga, ¿usted se sentiría cómodo en un equipo de gobierno presidido por Ricardo Melchor y usted de vicepresidente primero? Yo me sentiría cómodo donde me pongan los ciudadanos y los ciudadanos me pondrán donde digan las urnas. Nosotros tenemos la certeza de que vamos a hacer una lista muy votada. Tenemos la intuición de que podemos gobernar, pero la última palabra y el protagonista solamente lo tiene el ciudadano. Yo me sentiré cómodo en donde hagamos acuerdos que en nuestro programa, porque beneficia a los ciudadanos, beneficie más a los ciudadanos de Tenerife. Y por cierto, mis relaciones personales con Ricardo Melchor son muy buenas, seguirán siendo buenas, independientemente que la ideología política sea totalmente distinta o muy distinta y nuestras prioridades también. Ahí va a plantearle lo de distinto o muy distinta. Votar al final a Coalición Canaria para el Cabildo, votar a don Ricardo Melchor, ¿será lo mismo que votar al Partido Popular a don Antonio Alarcón? No, serán. Yo creo que en esta... Quiero decir, ¿equivale el votante que lo vote a usted o que lo vote a él? No. Pues más o menos está votando lo mismo. No, yo creo que es totalmente distinto. Otra cosa, usted me ha preguado si me sentiría cómodo si tuviera que el pueblo lo mandara a gobernar. Lo he dicho antes. No, pues le puedo decir mirando a la cámara de verdad, porque yo miro siempre a los ojos de los que hablo. Me parece muy bien. Y por cierto, hay algunas personas, yo voy por la calle, no por vanidoso, voy mirando a los ojos, no es por vanidoso, sino porque me siento seguro de lo que puedo mirar y miro a todo el mundo y algunos tienen que bajar la cara. Sí. Algunos. Y le miro a usted a los ojos, le miro a la cámara y le digo, votar al Partido Popular y a Antonio Alarcón es totalmente distinto
que votar a don Ricardo Melchor. ¿Pero por qué? Porque nuestro programa es distinto, las prioridades son distintas. Yo le he contado datos sanitarios, le he contado datos de vivienda y estoy dispuesto a hablar de algunos datos más, pero es distinto. Otra cosa es que los ciudadanos nos digan, después de ser votados, que la gobernabilidad de Canarias o de Tenerife concretamente, para el bien de los ciudadanos tenga que ser de una manera o de otra. Pero es totalmente distinta. Y además quiero recalcar que es así. ¿Por qué es distinta? Porque las prioridades son distintas y los programas son totalmente distintos. Todos los programas tienen cosas buenas y nosotros no somos tampoco el aladí de todo lo bueno. No, somos gente que tenemos preocupaciones distintas y podemos decirlo con tranquilidad, no con vanidad, pero sí con orgullo de que tenemos equipo, personas sin cremallera, sin tener cuotas. ¿Por qué? Porque estarán los mejores. Sean todo mujeres, todo hombres, no hay cuotas, solamente estarán los mejores para llevar a la ciudadanía los problemas y solucionarse los que tienen. No para solucionar las cuotas, ni los poderes, ni las sensibilidades, ni Madrid. El Partido Popular de Tenerife elige a sus candidatos en Tenerife, no en Las Palmas, lo elige en Tenerife, no en Madrid, lo elige en Tenerife. Y después los órganos de gobierno legítimamente del partido los ratifica en la regional, que no tiene ubicación física. Las regionales de toda la región se puede reunir en La Palma, en Tenerife, en El Hierro, en Fuerteventura, y a nivel nacional el Comité Electoral le da el beneplácito. ¿Pero por qué le da el beneplácito? No le da para decir que yo pongo a este, le da el beneplácito de garantía de quién es el candidato y de compromiso con el candidato, no de ponerlo a dedo. Quiere decir que ustedes no son siervos de gleba del señor Soria, ni son siervos de gleba de Génova. No, nosotros somos parte de una gran agrupación política que es la mayor de Europa, evidentemente la mayor de España, que tiene unos órganos de gobierno muy bien establecidos y que tiene un respeto profundo por todos los órganos de gobierno. Y un órgano de gobierno es el Comité Electoral Insular. Y el Comité Insular propone una serie de personas por su valía, no porque sea una cuota de alguien, y después lo ratifica en la regional, porque es así, pero la regional no tiene ubicación física, que yo sepa, y después la nacional. Y eso es lo que somos. Y nosotros no somos sicarios de nadie. Nosotros tenemos en el señor Soria uno de los líderes más importantes que hay en Canarias. Yo digo que es el más importante, no porque lo diga yo, sino porque se ha ratificado en 2 elecciones. Y como tal me siento, tengo unas relaciones personales muy importantes, pero a mí el señor Soria nunca me ha dicho lo que tengo que hacer. Porque lo que tengo que hacer lo tengo muy claro y además está dentro de las líneas del Partido Popular. Muy bien, pues muchísimas gracias. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Pues la verdad que me ha sabido muy poco, porque me he sentido comodísimo. A mí también, pero se nos ha ido la hora. La hora es rapidísimo. Bien, supongo que habrá otras ocasiones en que podamos seguir conversando. Siempre va a ser un placer. Y para además, mí también. Conversación, digamos, clarificadora, una conversación, evidentemente, con toda la profundidad que sea menester, sin por ello ser irrespetuosa hacia las personas ni hacia las ideas. Don Antonio, ¿usted quiere agregar algo más? No, que me he sentido muy cómodo, por la casa y por quien me ha entrevistado. Las relaciones nuestras son de alumno-profesor y eso marca, independientemente de donde esté cada uno, y yo creo que para mí, primero son de respeto y segundo de cariño, porque es compatible las dos cosas, y que estoy abierto a que me llame cada vez que quiera, sea debate, sea lo que usted quiera, y mantendremos la forma porque nosotros siempre la hemos mantenido y haremos las críticas duras que hay que hacer con respeto y respetando siempre a lo que es la persona. Sin duda, tendremos ese debate de candidatos al Cabildo, que será un próximo encuentro donde también podrá usted medirse con los demás que acepten la invitación, con los demás candidatos. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos ustedes, deseándoles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Y que sean felices también, en la medida de lo posible, informándose cabalmente de qué programas proponen cada uno de los candidatos, cada una de las fuerzas políticas, para participar. No se queden, digamos, con los brazos cruzados. Hace falta ese esfuerzo de tratar de conseguir la información lo más completa posible, la documentación lo más fiable posible, pero por favor hagan ese esfuerzo, porque ese esfuerzo tiene mucho que ver también con esa felicidad posible. Muchas gracias.